Buenas, bienvenidos a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. Hoy vamos a realizar el perrito bulldog en anillas de lata. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar por el hocico. En el hocico vamos a hacer un anillo mágico con 9 medios puntos. Hoy yo voy a utilizar esta aguja de 1.7 y el grosor del hilo es de 1 milímetro. Comenzamos haciendo medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos 9 medios puntos. Aquí cerramos, jalamos el hilito y cerramos nuestro anillo mágico con un punto deslizado. Así cerramos. Y vamos, aquí esto lo apretamos después bien apretadito para que se cierre bien el anillo. Así. Y vamos a comenzar haciendo medios puntos en cada punto de base. O sea que vamos a tejer los mismos 9 puntos. Y esto lo vamos a hacer desde el 2 de la vuelta 2 hasta la vuelta 20. Así vamos tejiendo un medio punto en cada punto. Esto lo hacemos hasta la vuelta 20. 9 medios puntos en cada punto de base. Así hasta finalizar la vuelta 20. Bueno, nos vemos cuando esté finalizando la vuelta 20. Así lo va tejiendo. Un punto en cada punto. Ya aquí terminé la vuelta 20 y aquí comencé a rellenar. Voy rellenando. Usted tiene que ir rellenando el hocico. Aquí así, ya lo voy rellenando y ahora voy a hacer la vuelta 21. En la vuelta 21 vamos a hacer un punto y una disminución. Así es, ¿no? Medio punto y una disminución. Vamos a disminuir en esta ocasión así. Un medio punto y una disminución. Uno y dos. Y disminuir. Así. Un medio punto, una disminución. Aquí cuando ya terminemos de hacer esta vuelta, que nos van a quedar 3 puntos, esos 3 los cosemos con la aguja punta roma. Así cerramos. Aquí ya quedó así. Entonces con la aguja punta roma cerramos y dejamos hebra para luego coserla en la carita del perrito. Así nos tiene que quedar. Así. Aquí ahora lo cerramos con la aguja. Bueno, aquí ahora le vamos a hacer la lengüita. Mire cómo queda el hociquito. Entonces ahora le vamos a hacer la lengüita. Esta lengüita la hacemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Nos regresamos y hacemos, aquí en esta punta hacemos 2 medios puntos. Así. Y aquí bajamos 1, un medio punto, 2, 3 y 4. Una cadena y giramos. Y entramos otra vez y hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4. Aquí entramos donde está el aumento 1. Así. Hacemos una cadena y
vamos a hacerle aquí medios puntos en contorno, así. En todo el contorno usted le va haciendo un punto en cada punto de base, así lo va tejiendo. 1. Y cuando ya llegue aquí a la punta esta, aquí usted le hace 2 para que le dé el redondel de la lengüecita aquí, así. Aquí le da 2 y en el siguiente punto vuelve y le da aquí 2 más, aquí 2. Y luego le da aquí, en este contorno, le da aquí medios puntos, medio punto, medio punto y medio punto. Una cadena y aquí corta. Ya, así queda la lengua. En este lado aquí arriba no le hace medio punto, sino así y le tiene que quedar así redondita. Así, aquí cortamos. Bueno, ahora vamos a forrar la anilla. Aquí ponemos nuestra anilla y comenzamos a tejer. Aquí hacemos el punto para agarrar y sostener los puntos. Aquí vamos a comenzar haciendo 12 medios puntos. En esta ocasión yo lo voy a hacer gris. Aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos mismos 12 lo hacemos en este lado. Aquí saltamos a este lado y hacemos igual 12 medios puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cerramos con un punto deslizado. Aquí entramos a este y aquí hacemos un punto deslizado. Así hacemos nuestra primera vuelta, 24 medios puntos. Aquí subimos con una cadena y hacemos un punto y un aumento así. 1 y un aumento. Un punto y un aumento. Y así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Yo llego aquí y cierro con un punto deslizado, aquí, cuando llego. Entonces, esta vuelta, aquí hay 30 medios puntos, porque un punto y un aumento, 30 medios puntos. Esos 30 medios puntos, hago una cadena, esos 30 medios puntos, hago esta vuelta. Igualito, un punto en cada punto de base. Así como se presenta, así lo voy tejiendo. Un punto en cada punto de base. Así hasta finalizar la vuelta. Con este punto deslizado y hago una cadena. Hago una cadena y comienzo a tejer aquí un medio punto. 1, 2 y un aumento. Aquí vamos a hacer en esta ocasión 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí. 2 medios puntos y un aumento y terminamos esta vuelta con 36 medios puntos. Así vamos tejiendo. 1 y 2. Un aumento. Bueno, entonces ahora ya terminé esta vuelta. La vuelta 4. Ahora en esta vuelta 5 subimos con una cadena y tejemos un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo en toda la vuelta. Así en contorno. Vamos tejiendo un punto en cada punto de base hasta llegar ahí al final. Aquí, bueno, ya terminé con un punto deslizado. Aquí vamos a buscarle la mitad. Usted lo puede tejer contando, pero a mí me gusta más aquí para centrarme que me quede en toda la mitad. Las orejitas me queden con en ese espacio en el centro, de aquí y de acá. Pero antes de comenzar las orejas, vamos a hacerle el centro. Este centro que lleva el perrito. Y eso se lo hacemos en blanco.
la franja. Hacemos 12 cadenas. Vamos a tejer así, asegurando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En este nos regresamos a la segunda cadena y hacemos un aumento triple. Un aumento triple es entrar 3 veces en el mismo punto. Hacemos un aumento triple y nos vamos bajando un medio punto en cada cadena. Así vamos tejiendo. En cada cadena hacemos un medio punto hasta llegar allá abajo al final. Así. Vamos tejiendo. Bajando. Medio punto. Medio punto. Así. Cuando ya nos falte uno, ahí hacemos lo mismo que hicimos aquí en esta última cadena. Hacemos lo mismo, un aumento triple. Es entrar 3 veces. Y seguimos tejiendo los mismos medios puntos en este otro lado. Así. 1. Así hasta llegar aquí. Y ahí cerramos, cortamos nuestro hilo y así queda la franja que lleva aquí el perrito. Bueno, así ya queda la franjita, que es la que vamos a colocar aquí, en este centro. Lo cortamos. Y ahora sí vamos a empezar a hacer esta parte de aquí, porque esto va colocado en este centro agarrado con la última vuelta. Bueno, vamos a hacerle las orejas. Bueno, entonces ahora vamos a agarrar nuestro hilo rosado para hacerle el centro. Aquí vamos a dejar esta cadena, estas 2 cadenas de este lado y vamos a comenzar aquí 1, 2 y 3. En esta vuelta de los 3 puntos, aquí ponemos nuestro hilo. Aquí. Y vamos a hacerle medio punto. Tenemos que hacer 3 medios puntos. Entramos y hacemos 1, 2 y 3. Vamos a esconder el hilo con que comenzamos. 3. Así hacemos. Aquí subimos una cadena y volteamos y hacemos 1, 2 y entramos aquí 3. Hacemos una cadena y giramos. Y hacemos aquí. Hacemos así. En disminución. Así. Así y hacemos una cadena. Y así hacemos. En la primera 3, en la segunda 3 y en la última 1. Una disminución. Ahí lo cortamos. Así lo dejamos y hacemos la otra oreja. Este hilo lo escondemos ahora. Es lo mismo. Aquí dejamos 1 y 2 de este lado. 1 y 2 y entramos aquí. Le agarramos y hacemos igualito, lo mismo. 3 medios puntos. 2 y 3. Una cadena y giramos. Y entramos. 1, 2 y 3. Una cadena y giramos. Cuando giramos es que vamos a hacer los 2 para hacer la disminución. Así la agarramos juntos, una cadena y cortamos. Así quedan las 2 orejitas. Ya este lo puedes quitar. Así que, bueno, ya aquí ya hicimos entonces las orejitas. Miren cómo quedó. Entonces ahora aquí ya vamos a comenzar con la puntada que quedó en suspenso. Comenzamos a tejer medios puntos. Aquí en esta punta, que es donde comienza la orejita, usted ahí va a hacer 2 medios puntos. Así. Aquí en esta hace 1. Aquí. Y en esta hace otro punto.
Aquí va tejiendo. En la punta usted va a hacer 1, 2 y 3 medios puntos en la punta de la oreja. Y usted va entrando aquí en la, haciéndole medios puntos en contorno, escondiendo el rosado también, para que el rosado no se vea el hilo que le quedó ahí. En esta punta usted hace 2. Así lo va haciendo. Aquí, en este, entra aquí en el comienzo y aquí hace 2 medios puntos. En las mismas puntas. Aquí, se viene aquí. Y ya aquí, acuérdese que ya aquí va a venir la franja. Esta es la franjita, mire, la franjita. Usted la va a agarrar sosteniéndola y aquí usted le va a hacer, le agarra de aquí y la sostiene y aquí va tejiendo 1 y lo agarra en el otro lado, 2 y ya aquí ya va a comenzar a hacer, entra aquí haciéndole los 2 medios puntos en la misma punta de la oreja. En el otro punto hace otra vez sus 2 medios puntos. Aquí hace un puntico. Cuando llegue a la punta, esconda este hilo, ahí lo va escondiendo enseguida también y le hace 3 medios puntos en la punta. Así. En la punta son 3. Y luego en los otros va haciendo 1 hasta que llegue abajo, en el comienzo de la oreja. Cuando comience de la oreja, usted le va a hacer ahí 2. Así va tejiendo. Aquí ya, que ya llegamos, hacemos 2 medios puntos. Así va tejiendo. Y así va quedando las orejas. Así va tejiendo en todo el contorno. Cuando llega aquí en este, se entra aquí y lo agarra igual que lo agarró aquí. Así hasta llegar aquí con un punto deslizado. Bueno, ya aquí, mire, llegué aquí donde está el centro de la franja del perro. Entonces usted aquí también lo agarra como hice arriba, así lo agarra también. Aquí lo va agarrando. Así. Y continúa tejiendo sus medios puntos, así hasta llegar ahí donde comenzamos con el punto deslizado. Acuérdese que si usted teje con un hilo más grueso, su aguja más gruesa, el perrito le va a salir más grande. Si lo teje con un hilo más delgado, le sale más pequeño. Así vamos tejiendo. Ya aquí ya voy a llegar donde está el punto deslizado y aquí me deslizo. Aquí termino. Así termino. Bueno, aquí vamos a coserle ahora la lengüita. Aquí se la vamos a coser. Como esto va tapado, usted no tiene que, sino que lo agarra de aquí de la franja. Aquí va agarrando la lengüita así. Y así la cose. Nada más lo va a coser en este lado. Así. Y aquí, como aquí encima va ahí el hocico, entonces esto lo tapa. Así, ya, así va. Bueno, entonces ya ahora, ya teniendo ya la lengüita puesta, le vamos a colocar la nariz, el hocico. El hocico. Se lo colocamos que nos quede, usted lo va colocando, que le quede parejito ahí. Y usted lo cose haciéndole unas puntadas aquí, de este lado y de aquel lado. Y ahí lo va sosteniendo, agarrándolo así. Y luego de este lado. Usted tiene que estar pendiente de que esto le tiene que ir haciendo su curvita, así. Que esto le queda así. Así lo va cosiendo en todo el alrededor hasta llegar aquí. Bueno, ya sí, mire, ya se lo coloqué, se lo cosí y aquí. Ahora le vamos a hacer la nariz.
Y la nariz, usted puede entrar por aquí atrás para que no le quede mancha ahí. Y usted entra haciendo, desde aquí va a comenzar, o aquí, vamos a comenzarlo aquí, así. Aquí yo le tengo, ajá, y usted le va a dejar desde aquí, en el mismo, usted lo coloca en el mismo centro, aquí, en este pedacito de aquí. Así. Y usted le va a hacer como un triángulo, así. Entra aquí y sale dejando dos, mire, dos medios puntos ahí, así. Y hace esta vez. Y va rellenando con el hilo negro, así. Va entrando y va saliendo en cada puntico hasta rellenarlo. Así usted le va haciendo la nariz. Así, mire, así, hasta que le quede así rellenita. Así la va rellenando. Mire, ya así quedó con la naricita puesta. Aquí. Ahora vamos a hacerle el ojo. El ojo, mire que es un hilo negro y no se ve mucho. Pero usted hace su anillo mágico y aquí le va a colocar 8 medios puntos. Así lo va a tejer. 8 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así hace. 8 medios puntos. Aquí cierra así. Ya, así le queda el ojito. Así mismo como está. Pero cierra con un punto deslizado. Y ya, así le queda. Corta su hilo. Y aquí le va a hacer la nubecita. Una nubecita blanca. Aquí, el puntico. Bueno, ya aquí, ya, mire el ojito. Entonces yo ahora le hago la nubecita. Aquí. Nada más que hacerle una nubecita. Usted ahí nada más le hace 2 o 3 puntadas. Así. Que le quede una nubecita como esta. Así. Voy a hacer 3 puntaditas. Ya. Así queda. O sea, lo remata aquí con un nudito. Así. Ya. Así le queda. Así quedan los dos ojitos. Mire. Ahora se los vamos a colocar. Ya aquí le vamos a colocar el ojo. Aquí usted le hace unas puntaditas y le va colocando el ojo. Así lo va cosiendo. En todo el alrededor le va haciendo una puntada hasta que quede cosido el ojito ahí en la carita. Así. Bueno, acuérdese que le tiene que coser aquí. Ya yo lo cosí y le puse la nubecita. Usted le pone un hilito. Eso es entrar aquí así y le pone la nubecita blanca en el ojito para que le quede la sombra. Entonces, bueno, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Espero que les guste y lo elaboren. Suscríbanse, compártalo, activan la campanita. Espero que me apoyen. Gracias, bendiciones de lo alto. Y bueno, gracias.